Buen día, otra vez Marvin Santa Cruz se presenta con ustedes, maestro en educación física. Hoy queremos hacer una pequeña reseña sobre lo que fue el deporte, cómo se inició. No sé si alguna vez ustedes pensaron cómo se inició el fútbol. Pues hoy traigo la historia bastante aceptable, cómo se inició con la base y la necesidad del ser humano siempre por mantener el cuerpo en actividad física. Siempre el cuerpo desea y lo impulsa a uno para seguir y hacer las cosas bastante bien. Como les recordaba en la historia, estando leyendo, nosotros se nos inculca a participar, porque ustedes antes de entrar a un deporte que en esencia es el fútbol, esto se nos motiva y se nos dice que tenemos que conocer los antecedentes para saber en dónde estamos parados y cómo se inició. Ahora se ve que es un deporte muy agradable, muy emocionante ver en unos estadios llenos de muchas personas admirando la técnica y cómo se desenvuelve el trabajo individual como el trabajo en equipo. Y es un deporte de exhibición a nivel mundial y pues a todos nos gusta ver cómo nos sube la adrenalina y hay veces que el deporte en esencia, si ustedes se dan cuenta, hasta es como motivación para el cuerpo subir la adrenalina porque eso nos mantiene. Ahora, nosotros venimos y recordamos toda la historia anterior, cómo inició. El balón, donde ustedes lo miran esférico hasta el momento, no fue tanto así, nunca rebotó al 100% en sus inicios. Pues los ingleses cuando entraron con el fútbol, pues pensaron cómo realizarlo. Siempre hicieron con una vejiga de cerdo, con lo que se menciona de esa manera, increíble, ¿cómo lo pueden creer ustedes esto? Pero con una vejiga de cerdo iniciaron y la forraron con cuero, aunque al inicio del juego era un poco doloroso, a la hora del contacto físico era doloroso y entonces empezaron a jugar todos. Cuando se empieza a jugar se inventan varias reglas. El rugby fue uno de los deportes que se agarró como reseña para poder arrancar con el fútbol. Hasta el momento se viene practicando de esa manera hasta hoy y por eso se le llama balompié. Las reglas varían entre el baloncesto y el fútbol. Vamos a comentar después del baloncesto también cómo inició la historia. Pues sabemos nosotros que esto del fútbol empezó de esa manera. Ahora hay reglamentos que ustedes saben que el contacto físico es bastante, hay que mantenerse un poquito lejos. Se puede, como mencionamos así, acá en Escuintla se menciona que es echar el cuerpo, cuidado con hacer un toque con la mano porque hay tarjetas, hay amonestaciones, tarjeta amarilla y la roja pues ya saben que es la de expulsión. Entonces volvemos entonces y decimos nosotros que el deporte en sí nunca fue amistoso. Dice que antes en la historia se arrancaba y era un deporte a muerte. Eran dos juegos que quien tenía el balón, y ustedes han visto los videos ahora, contenían el balón y era de que, como lo mencionamos, al cuerpo, era de botar al contrincante y luego ganar el balón e irme hacia el otro lado buscando la otra portería. Por eso algunos presidentes se dijeron que ese deporte quedaba clausurado porque no era aceptable, porque había muchas muertes en esos momentos. Y un profesor de educación física siempre adaptado, quiso cambiar las reglas, pues fue adaptándolas poco a poco y hasta el momento como las conocemos, ya algo agresivo pues ya no se hace, sino que se logra mantener y poder decir que el deporte hasta el momento se logra practicar. Ya saben que lo pueden practicar desde los que empieza a caminar el niño, se empieza a motivar, uno se le empieza a enseñar que ese es el balón muy principal y es adaptado para cada categoría con los números que le van aceptando. Pues eso ahora, sí, como les mencionaba, anteriormente pues se jugaban un montón por lado izquierdo y derecho los contrincantes. Ahora sabemos que son 11-11 para poder jugar y poder cubrir todo el área del campo. Se mantiene y se dice que es un área rectangular, dos áreas largas y dos cortas para poder hacer bien sus juegos y poder hacer los pases. Hasta ahí nosotros logramos hacer un pequeño resumen porque la historia es bastante grande y lo que es el fútbol, muchos amamos ese deporte, algunos lo observamos y otros lo llevan a practicar. Es increíble cómo la gente logra desarrollar y cómo gracias al deporte a nivel mundial logramos conocer a muchas personas y los muchos talentos y las estrellas, los astros que le llamamos nosotros así, del fútbol, pues nos motivan a hacerlo bastante bien. Y gracias a Dios, pues eso es lo que les traigo el día de hoy sobre el fútbol, en cómo se logró iniciar. Pero además de eso nosotros podemos pensar bastante bien que del fútbol podemos pensar que un deporte al contrario de él es el baloncesto. Ustedes creen, imagínense ustedes cómo inició el baloncesto, pues no inició aquí en Guatemala, inició en la Universidad de Springfield, Massachusetts. Una tarde, gracias a Dios, bueno, estamos pasando en estas épocas
el invierno se torna y pues se necesitaba un deporte que se realizara bajo techo. El director de la Universidad de Springfield, Massachusetts, él pensó y le dijo al profesor James que realizara un deporte nuevo, porque se jugaba, como lo mencionamos, el rugby. Entonces, a la hora del invierno, pues la nieve caía y los alumnos de la universidad pues se quedaban sin hacer nada, y entonces el director, siempre pensando en el bienestar del alumno, podría trabajar algo que fuera aceptable. Entonces el profesor James durante la noche llegó a su casita, se sentó en su escritorio y empezó a escribir. El primer juego que él arrancó era Pégale al Pato, donde en la feria lo hemos visto nosotros, donde pasan unos patos y con un rifle hay que pegarle y hay que aceptar, pero no le gustó, arrancó el papel y lo tiró. Nuevamente empezó a escribir varias cosas, siempre del rugby, agarrar un reglamento y tampoco pudo, arrancó la hoja y la volvió a tirar. Durante la noche se sentía frustrado porque no lograba él crear un nuevo deporte y poder presentarlo. Pero en una de esas él arrancó otra hoja porque estaba frustrado, arrancó una hoja y cuando logró ver al suelo, habían unas bolitas de papel dentro de la cesta y otras afuera. Entonces viene él, levanta el cesto y lo coloca. Entonces dice él, bueno, he creado un nuevo deporte. Viene él y entonces vuelca los papelitos y empieza a tirar uno por uno. Y así la historia, empieza él muy motivado y dice, le voy a llamar baloncesto. Por eso es que se llama baloncesto, porque es el balón y una cesta y ahí se une, y por eso llamamos otro deporte que es bastante exigente en acondicionamiento físico. Ya lo saben ustedes cómo es a realizarse. Entonces él escribió un montón de reglas, él basó 81 reglas a inicio, entonces las colocó y él lo primero que hizo fue ir a su universidad con un bote, como le decimos, una cesta. Entonces fue y su balón. El primer balón que él utilizó ya existía, como le decimos nosotros, el fútbol. Agarró el balón de fútbol y lo aplicó. Entre las reglas él estaba dando a conocer y pensando de que necesitaba un juego que fuera diferente al fútbol. Entonces en el fútbol usted sabe que puede empujar al atleta y no hay ningún problema, pero una vez no se vea la intención, ¿verdad? En cambio en el baloncesto, si usted hace un contacto, pues ya es falta y se marca un lateral y se va a trabajar de esa manera. Trabajando así, entonces el profesor James, como les mencioné, inventó que fuera lo contrario. En el balompié, que es el fútbol, así que se conduce con el pie, y en el baloncesto él decidió que iba a hacer con la mano. En lugar de tener una rectangular para echar un gol, aplicarlo, él iba a tener un círculo y poder hacerlo. Pero en ese entonces tenía un bote nada más. Se da el pitazo para el primer encuentro entre dos, y por cada cesta que se mantenía, él tenía que subir y sacar el balón. Es así como en el momento del juego él pausó, cortó abajo y entonces el balón empezó a caer y el juego fue más fluido. Es así como nosotros logramos distinguir que estos dos grandes deportes, entre el fútbol y el baloncesto, se crearon para el bienestar y salud del deporte. Entonces nosotros, como maestros de educación física, el día de hoy Marvin Santa Cruz pues les trae estas dos historias, cómo nosotros podemos mantenerlas y poder decir, así inició y pues puedo ubicarme en uno de los dos, o ser un atleta culto que puede dominar de 2 a 3 deportes, que tenemos el baloncesto, los que son aquí el voleibol también, que es el fútbol, y poderlo realizar bastante bien. Entonces, eso es lo que tenemos para hoy. Siempre le agradecemos a la Municipalidad de Escuintla porque nos apoya y mantenerlos y girar estos videos para que ustedes puedan aprender un poquito más, y cualquier duda pues pueden aplicarlo aquí en la página y preguntarlos. Estamos para servirles. Gracias y buen día.